como parte, digamos, de lo que es la agenda cultural del evento que estamos realizando en este momento, acordamos, el comité organizador de ICOMOS y los compañeros que también están participando del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, que básicamente la agenda incluyera presentaciones de libros que consideramos que son relevantes para el tema que está siendo discutido en el evento, que como ustedes recordarán es el itinerario de los saberes, las artes y las culturas, y también la exposición que terminando la presentación vamos a inaugurar, que está allá abajo, y finalmente, bueno, lo que será el cierre para el jueves, que esperemos que les guste, que es otra presentación de una colección, que es la colección Domus Libri. Es una colección que se originó con motivo precisamente de lo que es el establecimiento de la Casa del Libro del propio instituto. En fin, esa parte ya se las platicaré más adelante. En este momento vamos a presentar el doctor Carlos Contreras y la doctora Ana María Huerta, que aceptaron amablemente presentar el libro, un libro que forma parte de una colección más amplia, que es Puebla desde el aire, pero que en este caso el número está dedicado específicamente a lo que es el patrimonio edificado, del cual la universidad es propietaria. Es un trabajo minucioso, como ustedes van a poder observar, en relación al conjunto de inmuebles que forman parte de este entramado que está inserto justamente en el centro histórico de la ciudad de Puebla y que constituye un mosaico, si no totalmente representativo, sí bastante representativo de lo que son las distintas épocas y calidades arquitecturales que ha albergado la ciudad de Puebla, su centro histórico en lo particular. Gracias. Ana María, por favor. Sí, muchas gracias. Pues buenas tardes tengan todos ustedes y saludo mucho la presencia del doctor Francisco Vélez Pliego, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, que además está pues conectado totalmente también en una dimensión de lo que es el patrimonio con este libro, y más adelante lo voy a comentar. También saludo al doctor Carlos Contreras Cruz, quien pues también va a acompañarnos con los comentarios de este libro. Y quiero dar también las gracias y transmitirles un saludo de parte de nuestro rector, el doctor Alfonso Esparza Ortiz, de quien vengo encomendada y con el honor de representarlo, y que además, pues desde la Dirección de Fomento Editorial, puedo constatar el apoyo que ha brindado, y pues eso también se refleja en la posibilidad de poder publicar libros tan hermosos como el que ahora vamos a comentar. Ahora quiero felicitar mucho y saludar a los autores, a Luz del Carmen Gimarés Caro y a la doctora Luz del Carmen Gimarés Caro y al doctor Juan Francisco Salamanca Montes. También hay un colaborador que tuvo una ardua actividad, que fue Arturo César Pozos Romero. Los saludo mucho, y yo no voy a poder saludar a todas las personas que de hecho están incluidas en este trabajo, porque es un libro en el cual participa un gran equipo de investigadores, pero también de estudiantes que hicieron investigación en acervos archivísticos públicos, porque este trabajo pues integra, como ustedes ya cuando lo tengan en sus manos lo van a poder constatar, la historia de 35 edificios, solamente 35 de los 45 edificios que tiene la universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este libro
Tiene varios sellos, y un libro cuando tiene varios sellos puedo decirles que no solamente desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista de la distribución, porque el asunto editorial se divide, voy a decir, en dos. Allá hay compañeros que compartimos ese punto de vista por esta experiencia. Tiene un 50% que es desde que se concibe, se crea la investigación y se llega a su culminación, se consigue quien lo imprime, quien lo edita, hasta el otro 50% que es la distribución. Y este es ese tipo de libros que garantizan que se distribuye porque participa el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, que pues a través del cuerpo académico en el que también se mueven los autores, tiende una serie de redes, la propia Dirección de Fomento Editorial, también está la Dirección de Planeación Institucional y pues la Universidad de Montreal. Entonces, eso ayuda mucho a que una publicación se distribuya y voy a referirme al tema de la coedición como experiencia. Este es un libro que sí es, desde el punto de vista de su contenido, pues tiene una enorme riqueza. ¿Por qué? Porque el contenido de estas 35 casas que están ubicadas en el centro histórico de la ciudad de Puebla, cada edificio a lo que va remitiendo, aparte de que tiene ilustraciones, de que tiene planos y de que tiene todo un seguimiento a nivel de lo que son las escrituras, tiene también una explicación de a qué se destina en estos momentos. Y yo comparto mucho las opiniones que, como en este texto se plasman, sobre que la riqueza y la importancia de un patrimonio, como es el arquitectónico, que es bien tangible, radica en las personas que se han movido, que circulan y que en el futuro también lo habitarán. Son los seres humanos que practican una cultura, que tienen necesidades del uso y de la circulación o privilegio de poder estar ahí, lo que realmente le da esa connotación de patrimonio, porque el patrimonio es un disfrute humano, es un disfrute social. Entonces, esa parte pues es sumamente interesante porque podríamos nosotros decir que un libro, aparte de tener una ficha bibliográfica, que los que hacemos investigación o quienes van a buscar un libro, pues se la deben de saber porque tienen que decir quién es el autor, cuál es su título, en qué editorial está, como de qué tamaño es, de tamaño en el sentido dimensión de páginas, pertenece a una colección, o sea, para poderlo ubicar, así como tiene esa ficha bibliográfica ya que se ha publicado, pues yo creo que todos los libros también se les debería de hacer su ficha biográfica. Todos los libros tienen su propia historia. Hasta se podría escribir otro librito o una novela hablando de cómo fue posible que se publicara un libro. Entonces, este maravilloso libro, quiero decir yo que si yo le hiciera o participara en su ficha biográfica desde donde yo lo puedo observar, que era un poco a lo que me refería al principio, es recordar que no es casual que también este libro nazca en la actividad académica de dos grandes investigadores del patrimonio urbano en un instituto en donde fue idea y concepción y plan académico adelantado incluso a su tiempo, que fue Alfonso Vélez Pliego, que desde sus clases, cuando fue maestro en el Colegio de Historia, sobre todo cuando nos hablaba, porque yo fui su alumna, nos hablaba de la historia colonial poblana, algo que él ponía así en un lugar muy importante era la arquitectura colonial.
la dotaba de una serie de significados que hasta para ese momento, pues estábamos poco familiarizados. Nos hablaba, por ejemplo, del trabajo indígena, porque aunque es colonial y se ve de un estilo de influencias procedentes del mundo europeo o de lo que fue el mundo árabe y todos esos elementos, pues el trabajo indígena sin él no hubiera sido posible esto. Pero también, aparte de todas las enseñanzas en torno de este patrimonio arquitectónico, patrimonio urbano, a mí me consta como el primer edificio que se consiguió para la universidad y que ahí podría empezar, digamos, pues la biografía de este tipo de temas. Empieza también con la adquisición del edificio de San Jerónimo, donde ahora se encuentra la Facultad de Psicología. Podríamos ir narrando que esta narración aquí ustedes la van a encontrar, hasta llegar al que más recientemente, creo yo, se consiguió, que es esta casa de Obando, del otro lado del río, en el barrio de Analco, que se planeó y se programó para que ahí habitara un museo. Entonces, es una historia muy rica, es una historia demasiado bien trabajada, diría yo, porque es muy completa, ve todos los aspectos y además creo yo, pienso, y lo llegamos a comentar también con los doctores, que cuando yo vi su trabajo, pues esto podría ser incluso el material que se necesita para que en esta universidad se promuevan más las visitas guiadas del propio patrimonio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ahora que felizmente yo veo muchas iniciativas como esto de Puebla Antigua, que invita a las personas los fines de semana a hacer recorridos en el centro de la ciudad, que son iniciativas de tipo cultural, civiles y que persiguen la revaloración, ¿verdad?, de los edificios. Los doctores aquí nos ofrecen un material que debe ser el manual básico para que se empiecen a promover articuladas con muchas instituciones que puedan comunicarle a los que nos visitan y a la gente que vive en Puebla, a los propios habitantes y a los propios habitantes de donde vengan y los que viven aquí, visitas guiadas para conocer la historia, porque los datos que se dicen sobre de cada casa son muy completos y que además pues es un motivo para destacar, para presumir de lo que tenemos y que creo todo esto apunta para su preservación siempre que hay una investigación de esta naturaleza, sobre todo creo yo nos está garantizando la preservación, hacernos conscientes de que hay que cuidarlo y de que necesitamos estos instrumentos de trabajo para poder entender y ser más conscientes de la responsabilidad que tenemos como universitarios. Pues yo quería compartir estas palabras y agradecer mucho a los autores también la oportunidad de compartir esta experiencia de lo que es tanto el conocer su trabajo como la oportunidad de la edición, que es un libro realmente, como estos libros sí son un reto desde el punto de vista editorial, pero creo que se logró de una manera muy acertada y los felicito mucho. Felicito también al doctor Francisco Vélez Pliego por apoyar todo este tipo de iniciativas y además qué mejor que estar presentando este libro en este edificio tan hermoso en el que constatamos el compromiso que también la propia dirección de nuestro instituto pues se ha empeñado y ha vigilado y se ha comprometido con que lo podamos disfrutar esta tarde de junio. Muchas felicidades nuevamente a los autores y pues muchísimas gracias. Quiero en segundo lugar reconocer el esfuerzo editorial para dar continuidad a la publicación de una extensa obra de 10 volúmenes. Cara, por llevar un conjunto de fotos en color, publicadas en papel cuché. Una amplia felicitación a los autores, Luz del Carmen y Juan Francisco, por su tesón. Yo tengo que reconocer
entre otras cosas, la tesón, la insistencia, el estar encima de todo el mundo, el machacar, machacar y machacar, ¿sí? Para que poco a poco se vayan publicando estos volúmenes. Le pregunté hace rato y me dijo, el primer volumen se publicó en 1991. ¿Sí? 99, perdón. Hace ya un buen número de años. Veo con interés. Esto que voy a decir ahora lo escribí leyendo el libro. A lo mejor no corresponde porque me acabo de enterar de otras cosas, ¿no? Pero así lo escribí y así lo voy a leer. Veo con interés y cierta preocupación que la obra fue publicada en el año 2015. Así dice formalmente. Hace escasamente 2 años. Desde la perspectiva del valor cultural de cualquier obra, 2 años más o 2 años menos no tendría mayor importancia. Pero en términos de la velocidad del cambio en el perfil urbano de la ciudad de Puebla, el hecho es muy significativo. En los últimos 2 años se han dado y se siguen dando cambios importantes en el uso del suelo y en el cambio del perfil urbano. Ya no digamos de zonas marginadas o de zonas de amplio desarrollo que rodean al centro histórico, sino al interior mismo de la zona monumental. Nuevos hoteles. Tenemos 3 grandes hoteles que han alterado totalmente el perfil de la ciudad. 2 en el Boulevard y el hotel que está en la 14, de los cuales podríamos discutir otras cosas, pero no voy a eso. Las ciclovías, pequeños centros comerciales, un nuevo centro comercial justamente enfrente donde está el Boulevard y la 2 Oriente, las terrazas, que parecería que hoy son la modalidad en el uso del espacio, lo cual no es tan cierto. Vean ustedes la hermosa litografía de la inauguración del ferrocarril de Puebla, del Mexicano de Puebla, en 1869. Todo el mundo conoce la litografía de Casimiro Castro. Ahí están las terrazas. Yo nunca me había dado cuenta. Y el otro día, viéndolo con detalle, enfrente hay 2 terrazas con 2 grandes manteados y está la gente bailando y celebrando. Dije, caray, pues todas las terrazas no son tan recientes, tienen su rollo, tienen su historia, ¿no? Igual que las sendas, ya vi que ustedes plantearon lo de las sendas que después puso en boga Blanca Alcalá y demás. Y bueno, los corredores, pues es exactamente la misma idea. Los nuevos hoteles, las ciclovías, pequeños centros comerciales, terrazas, restaurantes, cafés, etc. Además, se han generado un conjunto de nuevos textos sobre distintos aspectos de la historia, la arquitectura, la sociología, la antropología y los estudios territoriales, ¿sí? Donde la preocupación de la ciudad de hoy y sobre todo la ciudad del futuro está más que presente. Yo trabajo en la ciudad del siglo XVIII y la ciudad del siglo XIX, pero estoy convencido, ¿sí?, en la importancia de estudiar la ciudad del futuro por una razón, porque hoy nosotros estamos construyendo la ciudad del futuro. Lo que definamos como sociedad civil, como investigadores, como funcionarios, como lo que sea, respecto a la ciudad, es la ciudad del futuro, ¿sí? Veamos los últimos datos. Acaba de realizar hace un mes más o menos, yo leo El País regularmente, un gran coloquio sobre el cambio en las grandes ciudades. Hoy por hoy, ya más del 50% de la población mundial vive en ciudades. Y para el año 2050, entre 60 y el 70% de la población mundial va a vivir en ciudad. Hoy, ¿sí?, la ciudad es el fenómeno más acabado del mundo cultural. El estudio, desde múltiples variables, ha hecho de la ciudad el principal laboratorio de la historia y del futuro de nuestra sociedad. Hoy muchos estamos convencidos que la ciudad articula múltiples dimensiones entre la naturaleza y la cultura, el espacio y el tiempo. Los distintos especialistas coinciden en que la ciudad es una realidad polifacética, con diferentes y no siempre conciliables planos de significación, susceptible sí de ser descrita, analizada e interpretada desde múltiples perspectivas e intereses con la ayuda de técnicas e instrumentos muy diversos, en ocasiones contrapuestos, ¿sí? Pero desde esa perspectiva es importante justamente el aporte de la obra que hoy nosotros presentamos. Hoy la ciudad es el principal fenómeno cultural, ¿sí? La ciudad es el crisol de la cultura. En la ciudad se está decidiendo el futuro cultural del mundo por venir. Ahora bien, hay que recordar que el proyecto inicial comenzó en 1991, hace 26 años,
y que desde entonces a la fecha han pasado muchas cosas en la ciudad y por supuesto en la UAP. El gran parteaguas fue sin duda el sismo de 1999, para esto que llamamos nosotros el patrimonio edificado de la universidad. Basta hacer un recuento del cambio en el propio edificio carolino para no hacerlo sobre otros ámbitos de la ciudad. Desapareció uno de los símbolos más preciados de la modernidad educativa porfiriana, la tercera planta del edificio carolino, donde estaba el observatorio. ¿Sí? Ese fue un hecho fundamental. ¿Sí? Observatorio que, por cierto, se perdió. ¿Sí? Porque el observatorio que está en CU, ¿sí? Vean ustedes, háganle así a las planchas del observatorio y son de lámina. Yo vi las placas de fierro forjado con unos remachotes así que bajaron. Uno bajaba las escaleritas y estaban aquí. A mí me llevó Jorge Rodríguez y Morgado, que había trabajado conmigo en la VIEP, y fuimos a ver las planchas. Esas planchas desaparecieron. Pero bueno, desapareció el Salón Bertrand Russell, ícono, ¿sí?, del mundo político de esos años. En el Salón Bertrand Russell se hicieron multitud, los que somos de mi generación nos debemos de acordar, multitud de reuniones de los comités de lucha del Partido Comunista Mexicano. Eso cambió, ¿sí? Eso ha desaparecido. A lo mejor razones son positivas. Se ha armado el edificio con grandes traves, se le quitó cientos de kilos de peso, en fin, el uso mismo del edificio cambió radicalmente a partir del sismo de 1999. Se fue el departamento escolar, ¿sí? Y no quiero recordar otras épocas más anteriores. Los que iniciamos en esta universidad hace muchos años, pues estudiamos exclusivamente en el edificio carolino. Ahí estaba economía, administración, comercio, odontología, las prepas, etcétera, 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 ¿no? Todavía a Ana María, que estamos aquí juntos, nos une una vieja historia. Trabajamos nosotros en ese tercer piso del edificio carolino, ¿sí? De eso no queda nada. Pero bueno, hay que reconocer que este trabajo ha sido posible gracias a un viejo proyecto, de los primeros que tuvo la UAP, con grupos internacionales, cuya experiencia y amabilidad han sido determinantes. Bien recuerdo al Grupo Universitario de Montreal, e incluso en 1998, yo tuve la oportunidad de participar en un coloquio internacional organizado entre este grupo, y profesores de arquitectura y economía de la UAP. Ahí reencontré a un buen amigo que había sido mi alumno en la Escuela de Economía y que hoy es su director, ¿sí? Y que había recién regresado de estudiar en Montreal con Mario Polese, mi amigo y compañero Salvador Pérez Mendoza. ¿Sí? Contar con un fondo de 10,000 imágenes urbanas y arquitectónicas es algo impresionante. Yo nunca supe cuál era el volumen global del fondo, pero hablar de 10,000 registros fotográficos, su mecha, es un mundo de información. Constituye un fondo invaluable para la investigación urbana, analizar manzanas completas, ejes fundamentales de comercio y vivienda, comparar históricamente con otros momentos claves de desarrollo urbano, son puntos fundamentales. Yo voy a hacer mención a dos cosas que me parecen interesantes. Comparar a partir de ese acervo el porfiriato y los años 30. ¿Por qué el porfiriato? Porque el porfiriato, a través de los registros catastrales de la ciudad de Puebla de finales del siglo XIX, podemos observar los ejes fundamentales en términos de comercio y en términos de vivienda para las clases más pudientes de la sociedad. ¿Cuáles sean los ejes fundamentales? 2 Norte, de la 2, de la Palafox a la Iglesia de los Dulces, ¿cómo se llama? Santa Clara, ¿sí? El otro eje, 2 Oriente Poniente, ¿sí? Están los datos. Uno puede tomar esa información de finales del siglo XIX, ¿sí?, y compararla con las fotos de casa por casa, calle por calle de lo que tienen ustedes. Y luego nos podemos saltar a los años 30, porque para los años 30 existen un repositorio fotográfico fundamental, ¿sí?, que no tiene toda la ciudad, por supuesto, pero que tiene partes importantes. Me refiero al fondo ICA, Ingenieros Constructores Asociados. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. Es un fondo que tiene cerca de 2 millones de fotografías, que son no otra cosa más que la recopilación de todos los vuelos aéreos de los años 30, que hacía una compañía fotoaerográfica, algo así, que fue fotografiando, como se hacía en la Segunda Guerra Mundial, plano por plano, ¿sí?
Ese fondo lo compró ICA, hoy está a punto de desaparecer. Ustedes conocen seguramente el World Trade Center. A 2 calles de ese edificio está este archivo. Al igual que el de Lina, que está en Pachuca, uno puede ir, consultar en la computadora las fotos de Puebla, imbúmbale. Yo las he utilizado para varias cosas. Hay por lo menos, bueno, hay muchas fotos de Puebla, pero las fundamentales son las fotos aéreas del vuelo de los años 30 sobre el centro de la ciudad de Puebla. Uno puede constatar entre el 19, los 30 y las fotos de ustedes el fenómeno más importante de esos años, la destrucción de la ciudad. Hay varias calles que uno hace la ampliación de esas fotos y ve uno la reforma del Zócalo a la 3 Norte. Y se ven todos los edificios de 2 plantas que hoy no existen, que hoy son estacionamientos o que son edificios de gobierno. La otra gran calle de destrucción, la calle 3 Poniente, ¿sí? Justamente en contraesquina de Catedral hasta la 3 Norte. Hay un conjunto de casas que son obviamente estacionamientos, negocios, etcétera, etcétera. Y uno ve las fotografías. Si uno pudiera comparar las fotos de los 30 contra el registro de 10,000 fotografías, tendrían una precisión de la destrucción de casa por casa, edificio por edificio. Y lo mismo pasa con la tercera calle de la mayor destrucción de la ciudad, que es la calle 2 Oriente Poniente, sobre todo entre la 2 Norte, ¿sí? Y la 5 Norte. Ahí se ven la destrucción, ahí se ven las casas originales del Gulgor, el Gilfer, ¿cómo se llama? Del edificio donde está el Sambors, etcétera, etcétera. Entonces me parece que contar, en conclusión, con un fondo de 10,000 fotografías es una cosa verdaderamente importante. Y creo que estos libros apenas es un botón, ¿sí?, de la riqueza de ese material. Sin duda, tomar en este volumen como centro de estudio las casas propiedad de la UAB, el patrimonio edificado de la institución, es algo fundamental para entender la ciudad, las políticas urbanas y el papel y compromiso de la universidad con la sociedad poblana. Además, a mí me interesa poner hoy en el centro no solo la importancia de las casas, ello lo hemos dicho, lo conocemos, hay muchas publicaciones, sino sobre todo entender algo muy importante. ¿Ustedes piensan que Alfonso Vélez decidió, vamos a comprar esta casa? Ah, no, mañana compramos la de enfrente. O pasada mañana compramos otra. No, fue un proceso y fue una política institucional que tiene un origen, ¿sí?, cuyo origen se remonta justamente a los planteamientos más profundos de la reforma universitaria y del famoso programa de la Universidad Crítica, Democrática y Popular, ¿sí?, que generalmente es el caballo negro de la historia universitaria, pero que por lo menos en este ámbito recupera plenamente la magnitud, ¿sí? Entonces no es que Alfonso Vélez comprara casas por acá, no, es que fue parte de una política cuyo elemento fundamental era vincular el compromiso social de la universidad con la sociedad, de la universidad con la cultura local, ¿sí? Y que es un ciclo en sí mismo, ¿sí? Efectivamente, Ana María tiene toda la razón. La primera casa que rescató esa política fue San Jerónimo, ¿sí? Y ese primer ciclo, desde mi punto de vista, se cerró el día 5 o 6, no sé si 5 o 6, no me acuerdo muy bien ahora, de diciembre de 1987, con la inauguración de la Casa de los Muñecos, del Museo Universitario, que inaugura Alfonso ya teniendo un rector electo en la persona de Malpica. Un día antes se inauguró, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a mí una cosa importante, ¿sí?, que esta política universitaria de los años 80 fue antes, muy importante, de la declaración de Puebla Monumento a la Humanidad. Que eso fue, si yo mal, Paco Medeve puede decir si estoy mal, diciembre de 1987. Eso que hoy se sube y se baja y que seguramente este año el ayuntamiento, el gobierno, etcétera, etcétera, van a poner en el centro de la atención, que es importante, ¿sí?, fue posterior al desarrollo de esta política universitaria de comprar, restaurar y darle un uso intensivo en la vida universitaria a las casas. Esto es un hecho importante. Es más, yo estoy convencido ahora
que sin esa política de la universidad no se hubiera dado la declaratoria de 1987. Ese fue ¿cómo se llama? El empujón que permitió, ¿sí?, que se considerara Puebla patrimonio de la humanidad. Entonces, ¿qué hay que hacer, compañeros? Hay que revalorizar, ¿sí?, el origen de esta política universitaria de comprar casas, arreglarlas, restaurarlas, etcétera, etcétera. No perder, ¿sí?, el contexto histórico que da origen a ese proceso de 35, 42, no importa cuántas casas. Fue un largo proceso. Posiblemente muchas casas, las últimas, se compraron después de ese periodo, pero no han sido, interesantemente, no han sido ya el resultado de una política institucional. Doher, Enrique, compró algunas casas, pero no hubo una política institucional al respecto. Hoy por hoy, la política institucional no va por la compra de casas antiguas, va en una perspectiva totalmente diferente. La política fue, la anterior declaración, ya lo dije. ¿Qué es lo que falta? Falta un estudio global del significado de la política de rescate del patrimonio universitario, ¿sí? Porque fue parte, sin duda, de una propuesta mayor de integrar la ciudad y la cultura, y emanó de los grandes principios, ya lo dije, de la reforma universitaria del programa de la Universidad Crítica, Democrática y Popular. Este proceso culminó en parte y de alguna manera con la creación del Museo Casa de los Muñecos, y desde entonces, hace 30 años, porque el museo va a cumplir 30 años, ni la universidad, ni el gobierno, ni ninguna otra instancia vinculada al mundo cultural ha desarrollado una política de esta envergadura. En ese sentido, obviamente hay que reconocer, por supuesto, el papel del rector Alfonso Vélez Pliego y de la política del movimiento universitario de esos años. Una cosa que me parece muy interesante del libro, y bueno, hay que reconocerlo, más allá de todas las casas, es la importancia del edificio carolino. Sin duda, el mejor monumento civil religioso de Puebla después de la catedral, ¿sí? La única manzana en Puebla completa, ¿sí?, dedicada a los menesteres educativos y religiosos del Colegio del Espíritu Santo y después Colegio Carolino. Recordemos que en el siglo XVIII no existe la calle 6 Norte, y que recordemos también que la fachada oriente del edificio, el gimnasio, son construcciones sobre todo porfirianas. Caminen ustedes por la ciudad. El otro, solo hay, fuera de la catedral, los palacios episcopales. Pero los palacios episcopales no son la manzana completa, ¿sí? Los colegios de la época, más el palacio episcopal, son como un tercio de la manzana. La otra gran construcción es el edificio del Hospital de San Pedro, pero tampoco es la manzana completa. Tengan ustedes, yo apenas tuve oportunidad por otro tipo de razones, de subir a los techos del edificio carolino. La vista es el edificio más alto civil que hay en la ciudad de Puebla, de una manzana completa. Eso no hay en ninguna otra parte de México. Muchas instituciones tienen bonitos edificios centrales, sí, pero no del tamaño, del peso y del significado histórico en el conjunto de la ciudad. Entonces me parece que incluso esta parte del texto yo lo hubiera enriquecido con muchas notas, con más referencias, ¿sí? Hay algunas que me parece que debían de estar ahí de manera lógica. El texto de Alberto Pérez Peña sobre el Colegio del Estado de Puebla, que se publicó en el primer centenario de su vida civil en 1925, tiene unas descripciones hermosas del tamaño, de cuánto mide, cómo están las bóvedas, del carolino, del barroco y de los salones estos donde estaban las galerías, etcétera, etcétera, etcétera. Para el futuro, porque este para mí es un libro que invita, o que a mí ya me empezó a dar cosquillas, ¿sí?, de qué hacer. Porque las fichas están bien. Me describe el edificio, uno, y luego otro, y luego otro, y luego otro, ¿no? Una tarea futuro, que no es individual, tiene que ser una tarea de grupo, de un grupo interdisciplinario, ¿sí? Sería ir más allá de presentar un listado de edificios con su descripción arquitectónica, sino además analizar otros puntos. ¿Cuál era el uso del suelo de esos edificios antes de haber sido adquiridos? ¿En qué condiciones estaban?
¿Quiénes habían sido sus propietarios? ¿Sí? ¿Cuánto costaron en lo individual y en lo colectivo? No sabemos. ¿Sí? ¿Cuál fue la propuesta de restauración? Muy interesante, ¿sí? Había que preguntarle a Ambrosio, se ha de acordar de alguna de esas cosas, ¿no? Una propuesta de restauración, a la mejor contrapuesta el INA. Yo recuerdo cuando nos pasamos, los que éramos del CICE, del CIMO, nos pasamos del Arronte ¿cómo se llama?, a la Casa Fresno, y bueno, la gente del INA no estaba muy de acuerdo en que se iban a pintar y restaurar los frescos que estaban ahí. Sí, no. O sea, hubo una política también, no solo en comprar de casas, sino en desarrollar un proceso específico de restauración artística, ¿no? Y contrapuesto incluso a algunas opiniones del INA. Bueno, eso no es algo nuevo, ¿no? Eso es algo que sucede todo el tiempo, pobre INA, en fin, ¿no? Generar un corpus de planos, fachadas, fotos, testimonios. Miren, hay una riqueza, ¿sí?, en los que pudimos vivir los testimonios de cómo se adquirieron las casas. Yo voy a contar aquí, porque está Ana María y no me puede decir que no, ¿sí?, cómo se adquirió ¿cómo se llama?, el Arronte. Nosotros, que trabajamos en el Centro de Investigaciones Históricas o Sociales, en el año 77, hace 40 años, ¿sí?, empezamos a trabajar en el tercera planta del edificio Carolino, abajito ahí del observatorio. De ahí nos pasamos a la casa de lo que hoy es el Museo Amparo, ¿sí? Y en la casa del Museo Amparo, en la entrada, hoy hay un restaurante ahí, de un salón y de otro salón se rascó y encontraron los cuerpos y los esqueletos de unos soldados franceses o mexicanos que tenían sus charreteras y sus botoncitos. ¡Ay! Nosotros éramos muy jóvenes y no le dimos mayor importancia, hubiéramos ido a sacar fotos, nos hubiéramos robado los huesos y los botones, y luego los habíamos metido a los túneles y podíamos decir, ahí estaban. Pero en fin, esa es otra historia, ¿sí? Esa casa era la casa de Espinosa Iglesias, de la familia de Espinosa Iglesias. Y hubo un intercambio favorable a la universidad, donde la universidad donó la casa de Espinosa Iglesias a cambio del edificio Arronte. Y nos fuimos al Arronte. Y miren, ustedes que nos acompañan amablemente esta tarde, los tiempos han cambiado, ¿sí? Nos cambiamos en menos de 2 años de arriba el Carolino al Museo Amparo, del Museo de Amparo al Arronte y del Arronte al Fresno, ¿sí?, en menos de 3, 4 años, ¿sí? Y nos cambiamos con los mismos muebles, con las mismas sillas, ¿sí? Hoy yo veo, acabo de ir a dar un curso al nuevo Arronte, ¿sí? No, unas salas arriba, donde estaba el Centro de Movimiento Obrero, que se llegó ahí, igual que nosotros, y puso mamparas de palitos y pegados, donde se ponen ahí los póster, para dividir un espacio del otro, ¿sí?, con una pobreza, una limitación de recursos. Nosotros, los mismos, ¿cómo se llama?, monstruos de escritorios que teníamos de metal, los arrastramos a todos lados, ¿no? Yo me sorprendí el otro día de ver unas fotos de unos salones que parecen la rectoría de alguna institución europea, aunque sea de medio pelo, pero parece, ¿no?, que están allá en el Ecoparque. ¡Qué lujo!, ¿eh? No, hoy la institución ha cambiado, hay falta de recursos posiblemente, pero a su vez ha habido una inyección de recursos enorme, ¿sí? Nosotros que vivimos ese proceso a través de las casas, nos fuimos con las cosas más limitadas, con los baños. Hoy la gente no se cambia si no están los baños del uno. Nosotros nos fuimos a los 2 edificios con baños muy modestos. Incluso llegamos al edificio del Museo Amparo, que tenía una planta atrás, un patio atrás, y los del CIMO se subían por una escalera de madera, ¿sí? Una escalera de madera de un piso al otro porque no había escalera, ¿sí? Bueno, ese fue, ¿sí? Entonces yo creo que hay que recuperar, sí, la historia de los edificios, la historia de todas estas cosas, pero también las historias de vida, ¿sí? Los chismes, las cosas que sucedieron, ¿sí?, en ese proceso de ir comprando, administrando las casas y de cómo se fue creando este patrimonio universitario. Y la Casa del Pueblo, ¿sí? Pues la Casa del Pueblo, las 2 primeras puertas que dan hacia el bulevar, pues era la librería del Partido Comunista Mexicano, de Ediciones de Cultura Popular, que era la editorial que publicaba Lenin en 40 volúmenes y Marx en 80, ¿no? Sí, eso era.
Y yo tuve la oportunidad, ahí se guardaban el periódico del Partido Comunista en esos cuartitos. Y ahí sucedieron más que una golpiza casual, ¿sí? Por X razón. Hoy la Casa del Pueblo está también muy bonita, ¿no? Entonces, todo eso hay toda una historia que hay que algún día recuperar. Y creo, y estoy plenamente convencido, que esa debería de ser una verdadera tarea de investigación. Tenemos el material, tenemos las fotos, tenemos los archivos. Vayamos construyendo un equipo de trabajo que pueda darle contexto a esa política de la compra, reacondicionamiento de casas y edificios. Porque solo así podemos nosotros recuperar la historia de ese proceso y no solo reconocer a Alfonso Vélez Priego, que tuvo el interés de comprar una u otra casa, sino de explicar que eso fue un proceso histórico con raíces muy profundas, ¿no? Y de ahí, hoy que están los chicos presentando en el instituto sus tesis de maestría, ahí hay temas. Los chicos andan buscando temas por todos lados bien complicados. Ahí hay temas concretos de investigación, ¿sí? Y no solo en historia, en conjunto de las historias. Pero tenemos un reto mayor, ¿sí? Ustedes saben, se va a construir una torre administrativa en CEU de 17 pisos. Todos los que somos burócratas nos vamos a ver ahí. Nos vamos a ir para allá. Hoy hay la necesidad, y justamente por eso esta historia es importante hacerla, hay necesidad de revitalizar la presencia de la UAP en el centro histórico. No podemos permitir correr un riesgo adicional. Por primera vez, después de más de 450 años, ¿sí?, el edificio carolino puede perder las funciones originales, ¿sí? Y eso no hay que dejarlo simplemente a los tiempos. Hay que intervenir, hay que participar en este proceso. Finalmente, algunas críticas, no podía dejar de decirlas, que me preocupan. Las fotos ya son un poco viejas. Tienen del 91 para acá. Mis estimados Salamanca, ya han pasado un buen número de años, están como nosotros, ¿no? ¿Sí? Ya las fotos se ven. Hoy yo creo que hay instrumentos digitales, fotográficos, para agarrar ese archivo y darle una manita de gato, completarlo con el dron, sacar otras fotos, etcétera, etcétera. Uno ve esas fotos y hay partes de la ciudad que ya han cambiado radicalmente de 91 para la fecha, ¿no? No me gustó mucho, la verdad, los planos. En ese blanco tan tenue, en el libro, ¿sí?, los planos casi no se ven respecto a las fotografías. Y es muy importante que se vean bien, ¿sí? Y bueno, la mayor parte de los planos dice sin escala. No es cierto. Muchos planos sí tienen escala, la tienen juntito. No sé por qué se pusieron planos, ¿no?, sin escala. No, sí tienen escala. Me parece también que debió de haberse incorporado notas, una bibliografía más amplias. Hay muchas cosas que han estado saliendo y que son reconocidas por todas, y creo que hubiera enriquecido obviamente el trabajo. Finalmente, dos cosas. Hay algunas casas que la verdad yo no sabía que eran de la UAP, ¿sí? Estas casas del siglo XX, las casas estas de estudiantes que están en A5, pues son de la UAP o no, porque yo paso enfrente de una y es Antorcha Campesina, la que está junto al estacionamiento del lado derecho, ¿sí? Hay un café, en fin, tiene el escudo de Antorcha Campesina. Si esto fue hace varios años, esos edificios no son, o no, yo estoy equivocado y no lo sé, o no tienen un uso universitario. Son las dos casas de la 5 Poniente, la casa de estudiantes Serrano para hombres y para mujeres. Y luego me parece, estas casas de allá, de la zona de Santiago, ¿no?, que yo creo que no son, en mi opinión muy puntual, parte de ese proceso al cual yo mencionaba antes. Fueron casas que se compraron totalmente lejos, fuera del circuito universitario más cercano al edificio carolino, porque la política anterior de Alfonso Vélez, si ustedes ven, ¿sí?, si pusiéramos en un plano fecha de adquisición de la casa y casa, veríamos cómo es muy interesante, se fueron comprando las casas del oriente. Las casas que estaban más cerca al edificio carolino. Pone uno tal edificio, la fecha, y pone una tachuelita, y se van dando cuenta, bueno, que hubo, además, la época, estamos hablando de los años 70,
también implicaba, y era muy importante, que el edificio Catolino tuviera un círculo de protección de casas y edificios de la institución. ¿Sí? Hay que seguir las fechas y ve uno, porque además el Oriente es la parte donde están las mayores casas del siglo XVI, bueno, digamos 16, 17 y 18, porque le calculé en la listita que hicieron ustedes cuántas son del 16, 17, 18, 19 y 20. Más del 40% del total de las casas son casas del siglo XVI, XVII. Hay 3 casas del XVI, aunque el edificio Carolino no es precisamente el XVI. El edificio Carolino se acabó de construir hasta el siglo XVII. Pero bueno, eso ya es de especialistas en otro momento. Pero se compraron ahí. Los edificios que se compraron para contabilidad, derechos universitarios y la Contraloría, se compraron en época de Enrique Donger por otro tipo de razones. Yo no creo que obedecían a una nueva política de enriquecer el patrimonio arquitectónico de la universidad. Además, la Casa de la Contraloría es una casa del siglo XX, que además, y no lo sé, pero me dio dudas su trabajo, ¿sí? Es que alguien me dijo la otra vez, hablando con algunas personas de los que nos vamos a ir o se van a ir a la nueva torre, y se va a ir Contraloría. Ah, sí, sí. ¿Y qué van a hacer con la casa? Ah, la casa es rentada. Me quedé sorprendido de que a lo mejor la casa no es de la UAP, sino es rentada. ¿Sí? Y en el libro, cuando hablan ustedes de las otras 2 casas, dicen, desde 1995 la casa de contabilidad es de la universidad, desde 1997 la casa de pertenece a la universidad. Y busqué y le leí a ver si decía algo de la casa de la Contraloría, y no hay ningún dato que diga esta casa es desde el año tal o se compró a tal. Entonces eso me dio más cosquillas de que a lo mejor ni siquiera es parte del patrimonio de la universidad y que a lo mejor lo que había que hacer es vendérsela a muy buen precio, o si es que es nuestra, no sé, a la UPAEP, que la UPAEP es otra institución. Los que hacen este tipo de estudios, que tienen que estudiar, ese es otro proceso interesante. La UPAEP se dedicó a comprar casas en una zona específica que es Santiago y sus alrededores. Y hay que pasar por ahí, ¿sí? Y está copado. Si nosotros somos ahí los pegotes en esa zona. Y por último, porque no me quisiera extender, puedo decir más cosas. Una cosa que me preocupa y que tuve la oportunidad por otras razones de platicar con unos arquitectos, fuimos a ver la casa del capitán Munuera, de Antonio del Rincón, o la casa del canónigo Fuentes, cada quien la llama de distintas maneras, ¿no? Una casa del siglo XVII. Es una casa que rivaliza, desde mi punto de vista, con la casa de Alfeñique, ¿sí? 2 grandes patios, siglo XVIII, ¿sí? Y me dijeron esas personas arquitectos que vinieron, ¿y es una prepa? Sí. ¿Con más de 1,200 alumnos? Sí. ¿En edad que patean todo y avientan todo? Sí. Sí. ¿En edad que juegan fútbol y ponen las plantas de los pies en el dintel? Sí. Entonces, ¿cómo es posible que una de las casas más antiguas de la universidad, ¿sí?, sea un edificio de preparatoria donde los chicos, nosotros yo ya no me muevo, ya pasito a pasito, pero los que tienen 17 años, pues brincan, suben, bailan? Es un peligro, me dijeron. Es un peligro tener, no sé, es otro problema, si no hay espacio, si no hay dinero, si no hay condiciones, si una prepa tiene que estar en esa zona de la ciudad, no lo sé, pero ojo, es una casa, ¿sí?, de las más importantes, de mayor valor, ¿sí?, colinda junto con la casa de Alfeñique, ¿sí?, y la decoración es muy, muy, muy similar. Es una de las casas de los grandes íconos del mundo barroco del siglo XVIII. Bueno, finalmente, pues agradecer, obviamente, reconocer el esfuerzo editorial y a todos los involucrados, de los autores. Le agradecemos al doctor Carlos Contreras su presentación y pues aquí están los autores, entonces, algunas palabras. Bueno, pues ante todo, darle las gracias a todos los que están presentes por ver esta presentación y a las autoridades y a los comentaristas, que les agradecemos mucho el que hayan leído esta obra, y especialmente a Ana María, que la vio muy de cerca y sufrimos y tuvimos complicaciones por ahí y fue ese proceso largo.
Cuando escuchaba yo al doctor Carlos, recordé que cuando yo entré al instituto fue precisamente cuando a mí me interesó estudiar el patrimonio edificado de la universidad. Y eran, en su primera etapa, 25 edificios. Y bueno, ya platicó un poco la historia de algunos de ellos el doctor Carlos. Y en ese proceso de que cuando yo entré al instituto, empecé a buscar toda lo que era la planimetría, la información, y esto llevó tiempo. Estamos hablando de 1993. Ya se tenía en cuenta lo que eran las fotografías del Grupo Interuniversitario de Montreal y quedó este grupo pues un poco, dijéramos, desconcertado por la actuación del ayuntamiento en ese momento, porque no les interesó las fotografías. Entonces éramos un área pequeña, 3 integrantes, el doctor Llanes, el doctor Salamanca y yo, y dijo, bueno, ¿qué hacemos con este material? El doctor Salamanca fue el que dijo, podemos hacer un libro. Pensábamos en un libro y además el impulsar lo que se está trabajando, se había hecho de mi parte, y boletarnos en todo era lo que reconocer las fotografías. Un error enorme de los canadienses fue no darnos la ruta de vuelo. Entonces teníamos que recorrer calles y calles y aprendernos de memoria más o menos cómo eran las casas y acudir a la computadora e identificar las fotografías. Fue una tarea muy difícil y titánica, pero lo logramos. Y pese al tesón del doctor Salamanca, sí, se pudo obtener una primera producción que fue un disco y después la publicación. ¿De qué? No de un libro, porque era carísimo y no se podía pagar. Entonces ideó la manera de dividirlas por rutas y concentrarnos precisamente en esas rutas interesantes que dan una historia en lo que es en la etapa fundacional y en lo que tiene que ver precisamente con lo que es la vida y la cotidianidad del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, e incluimos el XX. ¿Por qué el XX? El XX desafortunadamente no está revalorizado y se está perdiendo. Y se están perdiendo y se están destruyendo casas que desafortunadamente se convierten en oxxos, en gasolineras, en placitas comerciales, así como no se tiene tampoco el cuidado debido de las casas antiguas, que esas supuestamente el INAH las tiene protegidas, tampoco se protege al siglo XX. Y eso es lo que nos preocupaba y por eso insertamos las de Santiago, porque nos parecía interesante que también se viera desde ese punto de vista. Yo como investigadora y como autora de este libro me he concentrado mucho con los estudiantes de arquitectura y creo que he encontrado una meta muy buena, que el muchacho aprenda a observar, no solo mirar, sino a observar su patrimonio arquitectónico, no nada más el de la UAP. Tenemos un problema, decía la doctora Ana María, esto de motivo para que hagan recorridos. Curiosamente, terminando este verano, yo mandé a un grupo de estudiantes a que hicieran recorrido del patrimonio edificado de la UAP. No los dejan entrar los guardias, ni siquiera sacar fotografías. No se les permite. Entonces, lleva uno cartas de recomendación de que es un curso académico para que el alumno aprenda a reconocer los elementos y no se les permite. Entonces, lo único que logramos fue que en el Carolino, por primera vez, después de muchos años de estar insistiendo, volvieran a dejar sacar fotografías y ya hay recorridos los sábados y los domingos en el Carolino. Espero, con la doctora Ana María aquí presente y representante del rector, que esto sea
extensivo para las demás casas, porque yo creo que como su patrimonio edificado de los estudiantes aprenden y viven, y realmente cuando salen de los cursos salen con una misión diferente, de que realmente revalorizan su patrimonio. Es lo que nos importa y nos interesa a nosotros. Entonces, esto ha sido toda una labor y claro, es muy titánica porque el coordinador general de todo esto es el doctor Salamanca y él es el que ha tenido que ver con todos los libros y con toda la responsabilidad de todo el proceso de armado y colocación y ver quiénes nos ayudan. Pues nos hemos valido de prestadores de servicio social, de investigadores que hicimos en su momento y que los perdimos y que sin embargo colaboraron con nosotros en su momento y les queda ese ejemplo a seguir. Entonces, por mi parte es lo que podría decir, que no es un libro, no es un disco nada más que habla de la arquitectura o que habla de la historia de un inmueble, sino que también para la ciudadanía que no nada más que no conoce nada de arquitectura, sino que también comprenda. Por eso precisamente quisimos bajar a ese nivel, que la sociedad comprenda cómo es su edificio, cómo es el patrimonio del centro histórico y aprenda a valorarlo. El que no lo valora no se rescata. Bueno, yo también manifiesto mi agradecimiento a todos quienes quisieron acompañarnos para conocer los comentarios de personas mucho más versadas en las cuestiones de historia. Nosotros los arquitectos tenemos envidia de los historiadores y luego los historiadores dicen, bueno, pues es que yo no sé describir y elaborar lo que ustedes hacen, ¿no? Por eso es que ya se están promoviendo posgrados donde se fusionan los intereses de historiadores, arquitectos, antropólogos, etc. Esta obra tiene mucha historia y no puedo yo tomarme tanto tiempo para hablar de ella, ¿no? Nació como una relación que mantuvimos en su momento de manera muy estrecha con una fracción del Grupo de Montreal. El doctor François Chabronneau, que no está presente, lo invité, pero me dijo que no le sería posible estar. Tuvimos una amistad estrecha, muy personal, y él fue el que me introdujo en el análisis de los edificios a través de sistemas de información geográfica, y él fue el que me fue facilitando información de los negativos, de las fotografías que se tomaron. Nosotros colaboramos con ellos en la realización de los vuelos a baja altura por la ciudad con permisos especiales y tratando de tomar las fotografías de manera oblicua, de tal manera que se vieran las fachadas. La idea de difundir todo este material en aquel momento fue otra. Se convocó a autoridades, ya lo mencionó la doctora Guimarães, y pues todos aplaudieron, está muy bonito, está muy bien, pero lo que se les dijo, ¿saben qué? Necesitamos unirnos, colaborar, dependencias, universidades y todo esto para construir algo que podamos mostrar al mundo, al turista, al visitante y aportar información. Y ahí se evaporó el asunto. Después del aplauso, todos se fueron y nos quedamos solitos, ¿no? Entonces, sí hubo un cierto desencanto de parte de los colegas canadienses. Acabaron diciendo, bueno, pues nosotros solventamos el costo técnico y económico de las fotografías, nos las llevamos. Fueron a parar al Museo de la Civilización en Quebec, en Montreal, en Canadá. Pero con el paso del tiempo nosotros se nos ocurrió presentar este proyecto de investigación a un organismo regional que ya no existe. Nos lo aceptaron y dijimos, vamos a sacarle provecho a lo que conocemos de arquitectura, a lo que conocemos de patrimonio y a lo que conocemos de todo lo que es riqueza monumental en los edificios, que es artística, histórica,
monumental. La noción de patrimonio es amplísima, pero bueno, tenemos patrimonio tangible e intangible. La arquitectura, los monumentos son parte del patrimonio tangible, ¿no? Pero encierran en sí, en sus ambientes interiores, en la historia que nosotros no podemos contar porque no tenemos las herramientas de los historiadores, que sí saben decir de manera más bonita que nosotros. Nació el proyecto, fue aprobado y lo desarrollamos, y nuestro único producto fue un CD-ROM, que ya se agotó desde cuándo, pero dijimos, no vamos a dejar que esto se quede así. Vamos a tratar de publicarlo de manera impresa. Publicarlo de manera impresa era una tarea incosteable, era como se dice vulgarmente, un sueño guajiro, ¿no? Como lo fue un sueño guajiro el decir, bueno, mejor lo vamos a dividir en 10 y lo vamos a dividir por temas y por características, a clasificarlo, y aún así cada libro es costoso. Pero ese poco a poco nos ha rendido frutos. Hay quienes me tachan de ser un necio, de ser un tesonero, de todo, pero de los 10 libros ya llevamos 7, nos faltan 3. Llevamos más de la mitad, y yo creo que ese último aliento, no nos vamos de la universidad hasta que no terminemos toda la colección. Es un propósito personal y espero sostenerlo. Finalmente, cuando empezaron a producirse las primeras obras con apoyos de organismos gubernamentales y de la propia universidad, pues empezamos a agarrar fuerza y decimos, vamos por más, y vamos por más, y vamos por más, y estamos ahorita a la altura de un 7º libro publicado. Nos enorgullece enormemente el poder hablar del patrimonio de nuestra universidad, la universidad más antigua, la casa de estudios más importante de la región y de las más importantes de la ciudad y a nivel latinoamericano. Entonces, ese orgullo nosotros quisimos vaciarlo en este libro. Aceptamos de muy buena manera las observaciones críticas que nos hace el doctor Carlos Contreras. Sí, todo trabajo tiene sus errores y nosotros no nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Aceptamos los errores, bienvenidos, ¿no? Así también como reconocemos que ha habido obras que han hablado sobre el patrimonio universitario con un enfoque distinto, con la misma intención, pero con un enfoque distinto. Se encuentra con nosotros, por ejemplo, el arquitecto Marcial Márquez, que trabajó con nosotros como prestador de servicio social y a la larga es coautor de un antecedente del libro con un sentido distinto, pero con características distintas, ¿no? Hay muchas cosas más que decir. Finalmente, el doctor Charbonneau, con quien mantuve una relación frecuente, cuando lo invitamos a la presentación, yo creo que era del 3er y 4º volumen, se sintió muy emocionado, se sintió, casi le dio sentimiento, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? Vamos a rescatar los negativos de este material y los vamos a donar a la universidad. El doctor Agustín Grajales, en ese momento era director de nuestro instituto, él fue el que validó, facilitó, el que a través mediante una donación especial, en donde intervinieron aspectos legales, la oficina de la abogada general, fue todo un protocolo muy condicionado y finalmente se concreta el traslado de los negativos de Montreal a Puebla, a nuestra universidad, a nuestro instituto, y de manera temporal el doctor Charbonneau me dice, quiero que tú te hagas cargo de él
para que le des un uso apropiado, se clasifique y una vez que esto esté clasificado pase a formar parte de los acervos del instituto y de la universidad. Esta es una de nuestras expectativas a corto o mediano plazo, no sé, pero este material tendrá que salir a la luz como material para consulta abierta de toda la gente, ¿no? Los archivos documentales y fotográficos deben estar a la luz pública, a la consulta de toda la gente, ¿no? Una forma de darle salida a ese material pues fue precisamente idear un conjunto de recorridos, un conjunto de libros, y este obedece particularmente al patrimonio de nuestra universidad. Ese material del que nos hablaba el doctor Carlos Contreras ya está con nosotros. En algún momento haremos entrega oficial a la dirección del instituto para que se resguarde debidamente. Y si bien el doctor dice, bueno, ¿y por qué hacen uso de fotografías viejas? Bueno, es que queríamos mostrar la diferencia de lo que fueron las casas en ese momento, cuando nosotros hicimos la investigación, y lo que son actualmente. Desafortunadamente, bueno, se requeriría tal vez de una conferencia especial para hablar en particular de este libro, ¿no? Y de los demás. Pero no fue el mero afán de presentar material fotográfico antiguo, sino presentar el antes y el después, ¿no? Lo vemos en la casa de la Aduana Vieja, estaba en ruinas. Esta casa en donde estamos ahorita y donde trabajamos hace muchísimos años, después del sismo de 99 se colapsó la estructura, tuvimos que irnos y pasaron muchos años para que volviéramos a utilizar este edificio y que pues ahora, gracias a los buenos oficios de nuestro director, el doctor Francisco Manuel Vélez Pliego, pues se ha logrado que nuevamente se adjudique a nuestro instituto, y este va a ser un lugar, hay un laboratorio de cómputo muy especializado. Aquí van a haber cubículos de investigación, la sede de muchos investigadores del área de estudios o del programa de estudios socioterritoriales, en fin. En fin, me faltan muchas cosas que decir, pero no puedo entretenerlos tanto tiempo. Verdaderamente, bueno, yo reconozco el gran apoyo que siempre tuve de Luz del Carmen, el gran apoyo que tuvimos de muchas generaciones de jóvenes, que ahora ya no son tan jóvenes, y que fueron alumnos, después hicieron su servicio social con nosotros, después fueron becarios, después se fueron a estudiar al extranjero y ya tienen su propio rumbo, y han pasado muchas generaciones a las que hemos contribuido a formar. Y bueno, en los cursos que parece que quien más los aprovecha es la doctora, porque da una materia que se presta mucho para esto, y los alumnos quedan encantados, ¿no? De que los manden a recorrer todos los recorridos de los que hablamos en la obra, que son los 10 volúmenes, que se van a recorrer museos y galerías, que se van a recorrer templos y conventos, que se van a recorrer los edificios del patrimonio universitario, los edificios que hay sobre todo el eje de la avenida que empieza por el poniente, Avenida Reforma, y que pasando por el Zócalo se convierte en Juan de Palafox y Mendoza, que antes era Maximino Ávila Camacho. Es un eje que a mí yo desde que entro, cuando llego de haber salido de la ciudad y entro por aquel lado, entrar por la Reforma y recorrerla toda es una delicia. Uno aprende a amar la propia ciudad, los espacios, en fin. No me quiero extender más. Les agradezco a todos su asistencia, su interés, y el que pues, nos hayan acompañado a la presentación oficial de este libro. Gracias, compañeros, amigos, familiares, colegas, jóvenes que nos ayudaron en su momento como estudiantes y ahora ya son profesionistas. Gracias, Luz del Carmen, gracias, Juan, por sus comentarios a la obra. Y bueno, para no extender más el evento,
simplemente quisiera invitarlos al siguiente evento, que es la inauguración de una exposición que tiene que ver un poco con lo que planteaba Carlos. Es decir, vamos a mostrarlos. La exposición se llama Construir, Habitar, y tiene como idea el mostrar algunas pinceladas de ese proceso, cómo se encontraban los inmuebles y cómo fueron siendo rescatados para incorporarlos a funciones universitarias. Pero eso lo vamos a ver allá abajo. Les agradecemos su presencia y los invitamos a que nos acompañen a la inauguración de esta exposición. Gracias. Simplemente los voy a invitar a que pasen y recorran la casa, que vean esta muestra. Les hemos distribuido unos folletos que señalan el sentido de la exposición. Construir, habitar. Esa es la filosofía de la exposición. Agradezco a Marcelo Gauchat, que es el curador de la misma. Agradezco a Ambrosio, que ha estado aquí encerrado prácticamente toda la semana organizando la presentación de los materiales. Agradezco a Enrique Soto, que es también autor de algunas de las fotos que ustedes van a observar.